¿De qué se vale una madre para no tirar la toalla y no decaer ante la lucha de una enfermedad como el El cáncer? amor que tú sientes por tu hijo, indistintamente, o sea, el amor. No ¿Te hay mueve a no otra tirar la toalla ese amor que sientes por ese hijo? hasta el final. Dicen que las madres tienen un sexto sentido, Guiomar. Tú llegaste a, de una u otra manera, instruir que las cosas iban bien. Sí, tú sientes en todo tiempo sientes esa conexión con tu hijo. O sea, eso es algo que solamente yo creo que las mamás lo sentían. Decía que algo no estaba funcionando, que algo estaba fallando, pero le preguntaba a Dios, dime qué es. Y mi oración era, Señor, conéctame con las personas correctas en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Tú sientes el despegue De algo que ha sido tuyo, que es tuyo. Claro, y yo vi cuando mi hija se fue. Mi hija estaba en una cama, las doctoras la estaban reanimando y yo estoy viendo con mis ojos que mi hija me está yendo. Y tú lo sientes aquí. Tú presentías que el Desespera. final de Ana se venía pronto. Y ella también lo sintió. ¿Por qué? Porque yo tuve muchos sueños que Dios me dio. Hablar de Ana significa hablar de Dios. Mi hija la tenía yo en una urna y yo todavía pensaba que mi hija se podía parar. Este podcast es presentado por Distrilab Ortiz, tu distribuidora de reactivos y servicios de laboratorio clínico comprometidos con la excelencia. Salón de belleza Meudis Nails, belleza que inspira, estilo que transforma. Repostería Dulce Detalles, el placer de un dulce, la experiencia de un sueño. Hola, hola, para acá les saluda Jesús Gómez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar en Acción, el podcast. El día de hoy tendremos un testimonio de vida muy interesante. Y es que muchas veces la vida de una u otra manera no nos sonríe de la forma que queremos. Y eso de una u otra manera conlleva a llevar a la persona a experimentar por situaciones dolorosas y difíciles, donde muchas veces nos preguntamos por qué. Porque a mí y no vemos en eso que nos sucede un propósito y un para qué. Hay historias como la de nuestra invitada del día de hoy que viven bajo el anonimato y que de una u otra manera merecen ser contadas y sacadas a la luz pública porque se parecen tanto a ti como a mí. Son esas historias que cuando tú las escuchas logras conectar con ellas porque ves un propósito de vida y una lección de vida que a muchos nos pasa. Nuestra invitada del día de hoy representa a la mujer venezolana. Representa a una madre abnegada por sacar a sus hijos adelante, por dar el todo por el todo, por luchar y brindarle bienestar y calidad de vida a sus hijos y no rendirse jamás a pesar de las adversidades. Es ese tipo de madre en donde vio en la adversidad una oportunidad para sanar, porque como ella misma lo dice, ayudando a sanar a otros, me ayudé a sanarme a mí misma. Me honra recibir en el podcast el día de hoy a Diomar Hostos. Bienvenida, Diomar. Un placer, agradecida. El placer es nosotros tenerte aquí en el podcast porque muchas personas, como te lo dije, te querían acá. Y es que realmente tienes una historia de vida muy interesante que yo creo que le va a servir a muchísimas personas para reflexionar y para poder entender ese proceso que tú llegaste a vivir. Para los que no conocen a Diomar es orientadora de conducta, realiza una labor social importantísima en el Hospital Oncológico Infantil Rafael Tobías Guevara de la ciudad de Barcelona y es madre de Ana Hostos, una niña que lamentablemente falleció hace un tiempo atrás tras el diagnóstico con un cáncer como es el osteosarcoma, muy bien conocido como un cáncer de hueso. Este proceso, Diomar, te llevó a experimentar muchos cambios, sobre todo internos en tu vida, ¿no? Para ir entrando en contexto y que la gente conozca un poco sobre lo que trata tu historia, ¿cómo fue ese proceso tras el diagnóstico de Diomar con este tipo de cáncer que la llegó a afectar?
Bueno, realmente cuando mi hija Ana Cristina tiene la lesión, Ujú. mi hija tenía 12 años. Ok. Estamos hablando de 1 año y aproximadamente 10 meses que mi hija se va. Mi hija se va un 29 de agosto del 2023 Ok. y se vive lo que se llama el duelo del diagnóstico. Es algo que te golpea porque si en tu familia no había antecedentes de esta enfermedad, ¿cómo es que tu hija, apenas de 12 años, súper sana, que nació súper hermosísima, Normal. bueno, lo que llamamos Ujú. normal, ahora tiene una condición que la va a llevar a tener una condición especial? Porque mi hija pasa de ser una niña normal, no solamente es que tiene cáncer, sino que ahora le van a amputar su pierna, le desarticulan la pierna y pues ahora ya tiene una condición motora. Ya. ¿Qué signos alarmantes empezaron a presentarse y que te llevó a de alguna manera a presumir que algo malo estaba sucediendo en ella? Oye, la inflamación primeramente en la zona discal del fémur, o sea, la zona que está cercana a la rodilla, Ujú. el hueso fémur que conecta con la rodilla Ujú. comenzó a inflamarse y a doler. Y eso nunca mejoraba. Fuiste a innumerables médicos y nunca dieron con un diagnóstico No, certero. porque como ella practicaba gimnasia, entonces decían, no, de repente fue una fractura del cartílago del crecimiento y eso va a llevar un tiempo para sanarse, pero yo decía, bueno, pero nunca mejora, esto nunca mejora, sino que iba en aumento, en aumento. Hasta que por fin vimos con un médico, gracias a una gran vecina que tengo, amiga, y ella me ¿Qué era lo que te comenta, decían, no? ¿Qué era lo que una inflamación, es una una lesión? inflamación, es una fractura de cartílago, y ya lo último, o sea, la niña no mejoraba con el dolor, o sea, el dolor seguía siendo Había un dolor intenso, latente allí que no cesaba con que no nada. se sabe. Y tu vecina te sugiere a un médico Ella especialista. me conecta con un médico que me habían dicho que estaba fuera del país, pero resulta que el hombre había regresado, estaba allí, Ujú. y me hace ella la conexión. Ese día, ese El médico, enlace. le doy gracias a Dios por ese doctor porque él la atendió fuera de su horario médico. Ya él estaba en su casa, además. Él se regresa a cerca de mi casa, había un gimnasio, y él me dice, la voy a atender allí en ese gimnasio. Y en ese momento eran las 5:40 de la tarde. Ujú. A esa hora él vio a mi hija. Y a esa hora, bueno, le mandó todo lo que le mandó. Rápidamente conseguimos las puertas abiertas. Dios abrió las puertas increíblemente porque una mujer que es maestra, Que no tiene los recursos, sobre yo era todo. simplemente, en ese momento era directora de una institución educativa, no tenía los recursos. Mamá sola para ese momento no tenía los recursos. Pero mira, yo vio gente increíble. Y ahí es donde yo me convenzo de que lo que tú siembras, sin interés de que te Y de forma regresen nada, genuina. a mí me llovió, Una gran cantidad de personas que te ayudaron. demasiadas personas, a todos, incluso gente que ni conozco, se abocó a aportar. Tengo entendido que tú, a través de ese especialista, logras de una u otra manera llegar al diagnóstico de Liana, que es un osteosarcoma, ¿no? Que es un tipo de cáncer que afecta los huesos de la persona que la padece. Él me refiere a un médico en Maturín, porque Ujú. nosotros veníamos de Maturín, que se llama el doctor Palomo. Él es especialista, traumatólogo, oncólogo. Nos llevan hasta allá. Ana Cristina se ve con él, nos manda nuevamente resonancia y todas estas cosas, y ahí se da con el tema. Se le hace la biopsia a Ana y ahí o sea, el diagnóstico, se le dio nombre y apellido a este señor, osteosarcoma. En algún momento dicen que las madres tienen un sexto sentido, Guiomar. Tú llegaste a, de una u otra manera, instruir que las cosas no iban bien, que eso no estaba tan enfocado en una cosa benigna, sino en algo malo que estaba sucediendo en ella. Sí, tú sientes en todo tiempo sientes esa conexión con tu hijo. O sea, eso es algo que solamente yo creo que las mamás lo sentimos. Sí. Yo decía que algo no estaba funcionando, que algo estaba fallando, pero le preguntaba a Dios, dime qué es. Y mi oración era, Señor, conéctame con las personas correctas en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Y todo fue una combinación exacta. Fue llegar a el doctor Palomo. El doctor Palomo nos envía aquí a Barcelona. No teníamos nadie, no conocíamos a nadie, éramos extranjeras en nuestro propio país. Y aquí conocí gente
maravillosa. Amo este estado, me abrió las puertas, me bendijo. Ani es una persona, Sí. es una de ellas. Ani es una amiga en particular para Sí. los que no conocen. Sí, Ani, bueno, me abrió las puertas, inmediatamente se interesó en el tema, era la bioanalista de Ana. Ella se hizo la bioanalista de Ana. Todos los exámenes de Ana pasaban por manos de ella. Y es excelente profesional también. Una vez que la niña lleva el diagnóstico, ¿no? Que ya el médico te dice con nombre y apellido lo que tiene ella, ¿qué pasos vinieron de ahí en adelante, Diomar? Bueno, nosotros llegamos al hospital ya traíamos todo el arsenal de Ujú. estudios y exámenes adelantadísimos. Ujú. O sea, mientras otros niños llegaban aquí y pasaban quizás 15, 20, hasta un mes esperando todos El los diagnóstico. estudios, Ujú. Ana Cristina ya venía con todo. Lo que tardamos fue una semana, que nos llevó fue ir al seguro, buscar los medicamentos, la quimioterapia, preparar a Ana para entender que el proceso de recuperación de la salud estaba a punto de arrancar. Ok. Ese proceso tengo entendido también que te llevó a, bueno, muchas situaciones donde llegó la imputación de Ana, La que yo creo desarticulación. la desarticulación del miembro es inferior de Ana. Y yo creo que ahí es importante hablar sobre eso, porque hay muchos procesos que viven los pacientes cuando un miembro le es amputado, ¿no? Que tú conoces y nos vas a contar ahora. ¿Cómo fue ese proceso de sobrellevar la amputación de un miembro ante una niña tan joven como Ana? Bueno, realmente aquí me remueves los recuerdos porque Ana Cristina era bailarina. O sea, era gimnasta, pero también era bailarina. Ella hacía sus coreografías con sus compañeras de la organización donde nosotros vivíamos. Y bueno, tratarla ahora y trabajarla de que esta pierna ya no va a estar, ya vas a cambiar de condición, las cosas que hacía ya no las vas a hacer al mismo ritmo, las vas a hacer de una manera diferente, porque jamás le trabajé a mi hija el hecho de que no vas a poder hacer nada, no para nada. O sea, yo le decía a ella, tú eres mucho más que una pierna, tú no eres una pierna. O sea, tú eres muchísimo más que una pierna. Y lo que habías conseguido con dos piernas, ahora con una vas a conseguir muchísimo más. Tengo entendido que ese proceso en Ana Cristina la llevó a experimentar ciertos signos y síntomas tras ser amputada de su miembro, ¿no? Que fue su rodilla. ¿Qué fue lo que sucedió en ella? ¿Y de qué manera tú la pudiste ayudar a ella a transitar ese proceso? Bueno, Ana Cristina la desarticulan desde aquí, desde el fémur, Ujú. toda la pierna sale y ella comienza a experimentar el miembro fantasma, es decir, ella sentía la pierna igual que antes. El cerebro hace un registro de los síntomas de los meses antes, previos a la cirugía, es decir, el dolor, el calambre, el que le pica el pie, A sentir el miembro como que si estuviese allí. totalmente, que la pierna se le iba para un lado, pero la pierna no estaba, que mamá me pica la pierna, pero no está la pierna, que mamá me pica el pie, pero el pie no está. Entonces, ok, yo le decía, ok, tranquila, no te preocupes, cierra los ojos, vamos a relajarnos. Yo trabajaba mucho con ella, relajación, visualización. Entonces, yo le decía, yo te voy a tocar esta pierna que sí está. Y tú en tu mente vas a trasladarlo como que si fuese la otra pierna. O sea, vas a llevar la sensación a la A esa otra pierna. pierna que está. Y entonces yo la rascaba, pero llevaba la otra pierna. Comenzamos a trabajar con espejos. Pero tú te que ella preparaste para eso, ¿no? Eso fue sobre la marcha. Porque como orientadora de conducta, tú no te enseñan a trabajar con amputados. ¿De qué te valiste? Porque siendo una niña tan joven, de apenas 12 años, ¿de qué se vale una madre para no tirar la toalla y no decaer ante la lucha de una enfermedad como el El cáncer? amor que tú sientes por tu hijo. Indistintamente, o sea, el amor. No ¿Te mueve a no tirar la toalla ese amor que sientes por ese hijo? hasta el final. Mi hija la tenía yo en una urna y yo todavía pensaba que mi hija se podía parar. Todavía yo tenía esa entereza y esa fe. Es más, es una locura lo que voy a decir aquí, pero yo iba al cementerio y yo la llamaba. Había un huequito que habían dejado por un lado de la tumba y yo me aseguraba que ese huequito no me lo cerrara. Y yo Bueno, no- eso forma parte del duelo. Y esa forma parte del duelo. Y hay que vivir el duelo. No te puedes saltar ninguna fase del duelo. Eso es súper importante también decirlo.
Tampoco es decir a la persona no llores, no lo sientas, eso es mentira. Tú sientes el despegue De algo que ha sido tuyo, que es tuyo. Claro, y yo vi cuando mi hija se fue. Mi hija estaba en una cama, las doctoras la estaban reanimando y yo estoy viendo con mis ojos que mi hija me está yendo. Y tú lo sientes aquí. Eso es una cosa Tú que presentías que el final de Ana se venía pronto. Y ella también lo sentía. ¿Por qué? Porque yo tuve muchos sueños que Dios me dio. Hablar de Ana significa hablar de Dios. O sea, indudablemente. Ahí vamos a caer ahorita. Y Ana Cristina, unos meses antes, ella entra a quirófano porque le van a hacer una punción lumbar porque, bueno, se temía que el cáncer se hubiese ido a la médula espinal. Pero yo, en el cuarto piso del hospital, había un cuartico solo. Y yo dejaba a mi hija con mi mamá un momento. Y yo subía a ese cuarto piso. Y en ese cuarto que estaba solo, yo me metí. ¿Qué te llamaba a meterte a ese cuarto? Buscar a Dios. Buscarlo. Yo necesitaba escucharlo. Porque también escuché su voz muchísimas veces. Y en ese momento de soledad, de que estaba en un hospital, pero estaba ese cuarto allí solo para mí. Era como tu centro de conexión con Sí, Dios. y era Porque hay como tanto ruido en un hospital, tanto ruido externo, tanta bulla, tanta aglomeración. Para los que no han ido a un hospital, lo que más sobra es ruido. Sí. Y muchas veces yo siento que necesitamos ante esos procesos un espacio para conectar con Dios y avivar esa fe, ¿no? Ante esa lucha. Y tú nombras de que Ana Cristina está asociada a Dios. Y para explicarle a la gente, yo también siento que sí. Porque una de las cosas que la llevó a ustedes durante ese proceso es ayudar a los demás. ¿Qué es lo que hace que Ana tome la decisión de ayudar a sus niños con la misma condición y a ti ayudar a los padres que están atravesando por la misma condición? Dame un chancecito para terminar de dar la idea de lo que pasó en ese cuarto. Cuando Ana la van a llevar al quirófano, yo le decía al Señor, si tú no vas con Ana al quirófano, Ana no entra al quirófano. Y eso fue mi oración de días. Y yo le decía, tú puedes echar a perder cualquier cosa allí y Ana no entra al quirófano. Pero Ana entra al quirófano. Cuando Ana entra al quirófano, fueron los 20 minutos más largos de mi vida, después de la cirugía de la pierna. ¿Y qué sucede en ese quirófano? Ana sale extasiada. Los demás niños están llorando, están gritando, están peleando por los efectos de la anestesia. Uh-huh. Pero Ana sale sumamente extasiada y me dice, mamá te amo, mamá cántame y alaba a Dios como solo tú lo sabes hacer. Y yo miro y yo le digo, mi hija está divariando. Y la pasan al cuarto de recuperación. ¿Tú sentías que eso era un efecto de la anestesia? Al principio sí, pero ya después cuando la pasan a la cama, la enfermera le está colocando el suero y ella dice, mamá, estuve con Dios. Cuando estuve con Dios yo me volteo, la enfermera que está conmigo también hace así y me dice, yo le digo, ¿cómo que estuviste con Dios? Me dice, sí mamá, es un lugar donde hay flores de colores que no hay aquí. Mariposa de colores que no hay aquí. Y yo me quedo, o sea, en mí hubo como un choque porque ¿cómo es esto que tú sales así y todos estos niños están llorando, están peleando con los papás y tú sabes que me amas? ¿Qué? Yo le digo, ya van a... Y me dice, no mamá, espera, hay riachuelos como los que te gustan, porque a mí me gustan mucho los riachuelos. Uh-huh. Y me dice, y hay una luz que lo llena todo. No es una luz como un bombillo, no es una luz como el sol, es una luz que lo llena todo. Y me dijo, de esa luz salió una voz que decía que no tuviera miedo, que él iba a proveer todo. Todo fue que hasta la funeraria la pagaron. Yo no pagué absolutamente nada. Los papeles de la morgue, todo lo que hubo que moverse, todo. Apareció un ángel y movió todos los papeles porque yo estaba en estado de shock. Ya, te entiendo perfectamente. Entonces, durante ese proceso, retomando la pregunta que hicimos al principio de esto, tengo entendido que ustedes hicieron cápsulas para el alma durante ese proceso, donde Ana Cristina de una u otra manera estaba afectada por el cáncer y ella tomó la iniciativa, o tú me dirás, ¿qué fue eso que hizo que Ana Cristina tomara la iniciativa
de ayudar a niños con su misma condición y que tú, de una u otra manera, también ayudaras a padres que estaban pasando por la misma situación? Bueno, sale Cápsulas para el Alma, que eran unos pequeños mensajes de audio que enviábamos las dos, donde las dos interactuábamos y hablábamos sobre estos temas de fe. Lo particular era que la gente no sabía que Ana tenía una condición oncológica. Las personas al principio, cuando escuchaban los audios, pensaban que era una niña y una mamá que simplemente Normal. hacían el trabajo. Pero luego, en una oportunidad, en uno de los audios, ella da gracias a Dios por su situación y explica que ella está pasando por un proceso de cáncer. Y ahí fue cuando todo el mundo reventó el teléfono, porque como que Ana Cristina tiene esto, Está como viviendo que esa esta situación tan situación, dura. y cómo que ustedes nos dan ánimo a nosotros si ustedes están en esta situación. Y bueno, porque nosotros sabemos. Creo que estaban conectados más con Dios Ujú. en ese momento. Y eso te llevó de una u otra manera a ayudar a otras personas a través de ese proceso y hacerle entender sobre todo el proceso por el cual atraviesa una madre, un padre y un hijo cuando es diagnosticado de cierta manera con una enfermedad como lo es el cáncer, ¿no? De a raíz de eso, tú tomas la iniciativa posterior a pasar tu duelo, te llaman, ¿no? A prestar ayuda y colaboración en el Hospital Infantil Oncológico de Barcelona. Ujú. ¿Por qué surge en ti esa idea de seguir en esa ayuda? ¿Viste allí, en eso que te sucedió, un propósito de vida? Totalmente. Porque mi hija fallece, como lo dije, en el mes de agosto del 2023. Yo me incorporo al trabajo, o sea, las doctoras me dijeron no. Primero por el currículo, pues, porque soy orientadora de conducta, eh, coach, licenciada en teología, mención orientación. Segundo, porque ellas veían el trabajo que yo hacía con Ana Cristina, que cuando a una persona la desarticulan o la amputan, que fue una de las preguntas que me hiciste, vive en el miembro fantasma. Ya. Entonces hay que también trabajar con el paciente para ayudarlos a que su cerebro entienda y comprenda que ya ese miembro no está. Y yo lo hacía porque no encontramos un psicólogo, no encontramos o sea, Dios me dedicó a estar allí. ¿Te preparaste para poder ayudar a A Ana otro, Cristina? sí, en principio a mi hija, pero al mismo tiempo que estábamos allí, nosotros ayudábamos a otros pacientes. ¿Cómo entonces buscaste las herramientas para poder trabajar con tu hija en ese Ahorita me momento? río, pero en aquel momento era, Fue difícil, me claro, porque imagino. era sobre la marcha. Entonces, nada, cuando a mí me dicen, a tu hija la van a desarticular y ella va a pasar por este proceso, yo empecé a documentar, a buscar información, a buscar técnicas, cosas que me ayudaran. Entonces, comenzamos a trabajar con los espejos, le incorporamos las manualidades y todo lo que yo sabía de manualidades, todo se lo drené a Ana. Ana crea una marca, a raíz de eso Ana crea su propia marca de accesorios. Ujú. Comienza a diseñar collares, pulseras y esto, y pasábamos horas en eso. De hecho, entrábamos al hospital. Le aperturó como la creatividad y las Totalmente. manualidades, ese proceso. Totalmente. Ana Cristina se volvió tan creativa que Ana Cristina lo veía, lo pintaba y ya lo hacía. Yo le decía a ella, si lo creas, si lo piensas, lo creas. Ese era mi tema para ella. Y ella, ok, mamá, y a veces le ponía ejercicio. Por ejemplo, quiero que me diseñes un tapaboca que también sujete los lentes, todo lo puedo tener yo en un solo cordón. Y lo diseñaba. Y esa terapia fue muchísimo más poderosa que cualquier otra que yo hubiese utilizado, porque Ana Cristina pasaba horas en eso, llegaba a la tarde y Ana Cristina solamente iba a dormir. Estaba tan cansada que ya solamente se iba a dormir. No había teléfono, no había redes sociales, solamente crear. Tengo entendido que ella también fue embajadora, es como Sí. una especie de embajadora y que sirvió también como de portavoz ante muchas redes sociales, muchas entrevistas, para que la gente concientizara y se sintiera de una u otra manera identificada con su caso, ¿no? Y yo creo que ese hecho de hacer público, ¿no? Y de ella convertirse en una embajadora en ese momento sirvió para que mucha gente también te prestara la colaboración y supiera de tu caso, ¿no? Porque hay casos que están bajo el anonimato, donde nadie los conoce, donde nadie sabe y donde los gastos son muy grandes. Y muchas veces tenemos que vernos en la necesidad de buscar ayuda. Una de las cosas también que te llevó a ese proceso es ayudar a otros. Diomar,
y a través de cápsulas del alma que hiciste tú y Ana Cristina para ayudar a los niños y a los padres que estaban atravesando por la misma situación a entender el proceso. Incluso hacíamos conversatorios dentro del mismo piso con los mismos pacientes y con los mismos papás. Yo con mi hija con el paral, con el montón de cosas allí dándole la quimioterapia, recibiendo quimioterapia y nosotros dándole las charlas a los papás. Y así fue con muchísimas personas. Muchos de los recursos que nosotros adquirimos, también de esos recursos se le dieron a otras personas para pagar también ciertos exámenes y ciertas cosas. Nunca tuve ese de que si yo doy, pero después con qué me quedo yo. Nunca. Y la verdad es que yo estaba convencida de que lo que yo daba, Dios me lo multiplicaba, porque es que así pasaba, Dios me lo multiplicaba. ¿Cómo tú explicas que una mujer dejó de trabajar, dejó su casa, dejó el estado donde estaba, a venirse a la nada y nunca le faltó nada? Jamás me faltó nada. Porque ahí estuvo Dios presente. Total. Y tú pudiste visualizar y concientizar que a través de eso que te sucedía, había un propósito, había una lección y había algo que hacer para de una u otra manera ayudar a las personas. Y eso no sucede con todo el mundo. Te lo digo de una experiencia personal, porque yo también pasé por un proceso muy difícil en mi vida, donde me vi sumergido en duelos y en situaciones donde tú dices, ¿por qué yo, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Será que esto es un castigo que Dios me está poniendo por muchas cosas que tal vez he hecho? Porque yo me lo pregunté. Y hubo una cosa mística, te lo cuento, para que también te familiarices y la gente entienda que Dios sí existe. Donde me fui, estaba cansado, agotado, extenuado de tanto luchar y no ver resultados. Y me fui al patio de mi casa. Y ahí le dije, Dios mío, ¿por qué me hace sufrir tanto si yo no merezco sufrir? Y yo escuché como una especie de voz que me decía, tú vas a ser testimonio de vida de que Dios sí existe y a través de lo que tú estás pasando vas a poder ayudar a otras personas. Y una de las razones por las cuales, esto no lo sabe todo el mundo, yo creé este podcast porque yo siento que yo tengo un propósito de vida en crear cosas para ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo. Y ahí sí realmente te digo que es verdad y que creo todo lo que me estás diciendo, porque está ese sueño que tuvo Ana Karina, lo tuve yo. Bueno, no solamente ese, el día antes de ella irse, ella me dice, mamá, soñé que bajaba a la morgue y de ahí me levantaba. Eso fue el lunes 28 y el lunes 29 se estaba yendo. O sea, ciertamente sí, la mano de Dios estuvo allí en todo momento. Como bien lo dijo la doctora Maldonado que la atendió, ella dijo, Ana Cristina fue una persona que tuvo un tiempo corto de vida, pero que impactó a muchas personas. Y yo creo que todo el que escucha el testimonio de Ana todavía lo sigue impactando. Sí. Sí, porque cuando yo escuché su testimonio realmente me sentí muy identificado. Sobre todo por ver en esa situación tan desfavorable un propósito de vida, que fue lo que hubo en el caso de Ana Cristina y tú, Diomar. Vieron en la adversidad una oportunidad y una lección de vida para ayudar a otros. Porque como tú misma lo dijiste y lo dije al principio del podcast, sentiste y sentías y sientes que ayudando a otros a sanar, te ayudaste a sanar a ti misma, Sí, ¿no? claro, cuando yo entro a trabajar en colaboración con el equipo de doctoras, ¿no? Yo tenía 4 meses de que mi hija se había ido. Habían pacientes allí, padres de pacientes que me decían que está loca. 4 meses y va a estar aquí. Pero realmente, más allá de eso, era, número uno, sé quién me sostuvo en todo ese tiempo y sé quién me iba a seguir sosteniendo. Era el mismo Dios. Número dos, todo lo que aprendiste con tu hija, ahora se lo vas a enseñar a otros. Para mí era sumamente extraño que yo pudiera llegar al oncológico con una sonrisa de oreja a oreja, animando a todo el mundo. Cuando tú te sentías devastada. Cuando yo estaba luchando con aquel dolor que todavía tenía, pero por fuera era una cosa, pero por dentro era otra. Yo no podía llegar al oncológico llorando. O sea, tú vienes a levantarme, ¿cómo es que tú vienes a llorar aquí? Pero muchas de las preguntas que le hice a Dios
en ese tiempo de esos 4 meses, Dios comienza a respondérmela en el mismo momento en que comienzo a trabajar en el oncológico y veo cada situación que se va presentando con cada niño. Entonces, ya no hizo falta preguntar más nada, porque Dios mismo me iba contestando a través de los mismos hechos. Y iba poniendo ángeles en tu camino para que entendieras qué lección y qué propósito de vida te tenía. Exactamente. Entonces, nada, yo dije, aquí está mi propósito de vida, ayudar a otros a vivir el proceso, animarlos a tener fe hasta el final, a saber vivir la vida, porque mi vida antes del proceso, bueno, era una cosa, pero ahora resulta que Diosmar tiene otra vida y veo la vida desde otro punto de vista. Incluso la muerte para mí ya no es lo que para mucha gente lo es. Entonces, enseñar a las personas a vivir este viaje, porque la vida es un viaje, con sus accidentadas, con sus momentos buenos y sus momentos malos. Exacto. Tú vas en un viaje y el carro se puede accidentar. Reparaste lo que se dañó y sigues adelante. Se van a montar personas y se van a bajar personas. Te vas a bajar en una estación, te montarás en otro, pero sí, a lo largo de esto es sencillamente un viaje. ¿Y qué tú haces en un viaje? Te disfrutas el viaje. Te vas a disfrutar todas las situaciones. ¿Y cómo me las disfruto? Mirando las cosas desde la perspectiva del agradecimiento. Mirando las cosas desde que todo es una enseñanza. Porque de lo contrario vas a vivir amargado y vas a vivir frustrado. Y estancado en eso. Y el dolor no te va a dejar avanzar, entonces es un ancla que tiraste ahí y de ahí no te vas a mover. No, vive. Yo no sabía qué tan fuerte era hasta que me enfrenté a lo que enfrenté. Y generé algo que se llama resiliencia. Sí. Entonces cambié mi dolor por la perspectiva de lecciones de vida. Así que cuando yo le hablo a las personas y cuando llegan las personas al oncológico por primera vez, los papás y los niños, lo primero que le digo es, te está hablando una persona que entiende absolutamente lo que tú estás viviendo. Yo sé lo que es el diagnóstico, el duelo del diagnóstico, sé lo que es la amputación, sé lo que es la recaída o la metástasis, sé lo que es ver a tu hijo en una terapia intensiva, porque a Ana Cristina la metástasis se le fue al pulmón y a pesar de que se le quita la mitad de un pulmón, el otro pulmón se contaminó. Yeah. O sea, la enfermedad nunca se detuvo. Y ayudar a tu hijo a tener la confianza de poderse ir, tienes tú que tener, como que dice, a Dios bien firme en tu vida para saber que aún en este peor momento, Dios puede hacer algo. ¿En qué se centra entonces tu trabajo hoy en día en el Hospital Oncológico de Barcelona? Pues ayuda a los niños con sus miedos, ayuda a los niños a vivir dentro de la enfermedad, a vivir, a tener esos espacios en los que yo le puedo decir a ellos, vamos a olvidarnos que estamos en el cielo. Me los llevo a un espacio que es la sala de salud terapia, hay un televisor, y allí ese televisor y ese espacio se convierte en un cine. Vemos películas, hay cotufas, llamo a personas que me ayuden para donativos, porque no todo el tiempo tengo para comprar las cotufas. Hay momentos en que, bueno, ¿quién me puede ayudar con unos sándwiches, con unos jugos? La gente, hay algunos que sí se prestan y apoyan. Y ese día se transforma eso en un cine. Los demás días yo voy entrando habitación por habitación, vamos trabajando relajación, pensamientos positivos, vamos ayudando a que el inconsciente comience a incorporar nuevos patrones que me van a ayudar a tener bienestar dentro del proceso de la enfermedad. Porque a veces pensamos, bueno, la quimioterapia es todo. No, no es todo, es una parte. La otra parte la vas a hacer tú. La emocional. Con tu ayuda. Exactamente. Porque si mi sistema inmunológico está deprimido y encima deprimido porque la quimio lo barre. Pero yo también estoy deprimido, o sea, un deprimido más otro deprimido al cuadrado. Más decaimiento. Y entonces, bueno, ahí entra esa capacidad que Dios me dio de reír a pesar de todo y entro yo a darle energía a los muchachos. Para ir finalizando, entonces, Diosmar, ¿qué lecciones de vida te trajo para ti todo esto que atravesaste con Ana Cristina y ahora el ayudar el hecho de niños que pasaron por las mismas situaciones que tú? ¿Cuál es esa lección de vida que tú sientes que es importante compartir con todas esas personas que están pasando por lo mismo? Aprender a vivir la vida, porque el tiempo es hoy. No existe realmente un mañana. Podemos planificar y podemos dejar eso en manos de Dios a ver si eso se va a dar así. Pero por los momentos, concéntrate en el hoy. Concéntrate en el vivir hoy.
Disfruta hoy con tu familia. ¿Quieres comerte un helado? Disfrútalo hoy. ¿Por qué lo vas a dejar para mañana? ¿Por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Disfrútalo hoy. Esa es una de las lecciones. Lo otro es que no sabemos qué tan fuertes somos hasta que no se nos presentan las circunstancias. Entonces, cuando se te presenten circunstancias difíciles, porque todos vamos a pasar por situaciones difíciles, agradece y enfréntalas. Porque allí vas a desarrollar la resiliencia, sobre todo. Y actitudes que tú crees que no tienes, pero sí las tienes. Solo que necesitas estar enfrente de eso. Este tipo de proceso es un gimnasio para la fe, un gimnasio para la paciencia, un gimnasio para la resiliencia y un gimnasio para tú ser la mejor persona. Tú decides qué ser. Y para avivar la fe en Dios, sobre todo. Y para avivar la fe en Dios, definitivamente. El gimnasio de la fe. Un consejo o unos consejos que quieras compartir con esas personas que están atravesando por lo mismo tras el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer. Aprender a vivir. ¿Y qué quiero decir con aprender a vivir? No hay que pensar lo que dejé de hacer. Lamentarse por lo que tuve. No, tienes ahora, mientras tengas el tiempo, mientras tengas la respiración y quieres hacerlo, vamos a hacerlo. Y si tienes cómplices que te ayuden a hacerlo, vamos a hacerlo. Sobre todo Dios. Dios es el primero, el final, el todo. Muchísimas gracias, hermano. No, gracias a ustedes y espero que esto pues les sirva mucho de ejemplo quizás y sobre todo de aprendizaje sobre la vida. Sí, agradecido realmente por tenerte aquí en el episodio donde muchas personas te querían tener. Y al escuchar tu historia realmente me conmovió muchísimo porque conectas y porque mucha gente pasa por esa misma situación y muchas veces no lo saca a la luz pública y no lo utiliza de una manera como herramienta de vida para poder ayudar a otros. ¿No? Y la fe radica en saber que Dios va a hacer lo correcto aunque eso vaya en contra de ti. Así es. Para finalizar, señores, citamos una frase de Nelson Mandela que dice: lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de que hayamos vivido, es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás, lo que determinará el significado de la vida que tenemos. Y yo creo que eso fue lo que hiciste. Y seguimos haciendo. Así es. Una red social, algún contacto donde te podamos ubicar para que la gente conozca tu labor social y que quieras compartir con las personas. Bueno, me pueden ubicar por Instagram como Diomar Hostos, por TikTok como Gaviota Diomar y en el Hospital de Niños, en el piso 3 de Oncología, en el área de psicosocial. Allí me pueden encontrar y ahí pueden aportar todas sus ideas y apoyo. Ok, atentos entonces para todas aquellas personas que se quieran sumar a esta excelente labor que está haciendo Diomar Hostos ante el Hospital Oncológico Infantil de acá de la ciudad de Barcelona. Bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio del podcast, sin antes recordarles suscribirse a través de nuestro canal de YouTube. Si te gustó el episodio, dale like, guarda, comenta, comparte. Si te gustara que tratáramos otro tema en particular, bien receptivos estaremos por acá. Mis redes sociales, @JesusGómezAA, @JesusGómezAA, por donde tendremos un contacto mucho más directo. Agradecidos con Diomar por su participación y nos vemos en otro episodio de Bienestar en Acción, el podcast. Nuestra invitada de la semana del podcast nos deja una gran reflexión. Y es que debemos aprender a ver la vida con agradecimiento. Y es que muchas veces nos quejamos ante las situaciones que nos suceden, sobre todo las malas, y no vemos en ella un propósito, un para qué y una lección. Y es que Diomar, a través del episodio de hoy, nos demuestra que es sinónimo de resiliencia. Y quien de una u otra manera pudo ver en la adversidad una oportunidad para resurgir y para renacer como el ave fénix. Y encontrar en eso que le sucedió no tan favorable un propósito, una lección y un para qué. Y como ella misma lo dijo, ayudando a sanar a otros, se ayudó a sanarse a sí misma. Un placer haberlos acompañado en este proyecto del podcast Bienestar en Acción. Gracias por los mensajes, gracias por la sintonía, gracias por esos mensajes tan bonitos y tan aleccionadores que nos hicieron llegar a través de las redes sociales. Agradecido inmensamente con ustedes
y espero que nos podamos ver en otra próxima oportunidad de Bienestar en Acción, tu espacio de reflexión para una vida plena.